Hola a todos, me encanta darles la bienvenida a nuestro primer capítulo de nuestro podcast Guayaquileando Ando, y lo mejor de todo es que en este canal vamos a contar historias inspiradoras de emprendimientos, también de comerciantes que a pesar de sus adversidades han logrado sacar sus proyectos adelante. Y el invitado de hoy es lo máximo porque es mi papá, él es un comerciante de toda la vida. Ya les voy a presentar para que él les cuente un poquito más de él. Papi, bienvenido. Gracias, amor. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Contame de tu historia, desde hace cuánto estás en el comercio, si te gustó vender cosas desde que eras pequeño, ¿qué? ¿O cómo nació? Bueno, yo hice mi colegio, lo hice en el Calasanz. Del Calasanz salí por sugerencias de los mismos curas que me trasladara de colegio. Antes de que me echara, me fui para el Ferrini. Sí. Y ahí, desde ese tiempo, empecé a aprender cosas muy valiosas en la vida. En un colegio como el Calazán aprendí muchas cosas, pues, de academia, de cosas. Pero pasé al Ferrini, en esa época, pues, aprendí muchas cosas de la vida, porque eran dos universos Sí, diferentes. claro. Bueno, de ahí, mi sueño siempre fue ser periodista. Aquí en Medellín no había periodismo, entonces eh, vi la oportunidad que me brindaba un hermano de irme para Bogotá y estudiar lo que a mí me gustaba, que es el periodismo. ¿Y no te dio susto irte, como salir de la zona de No, confort? para mí era un reto, además porque quería vivir cosas nuevas. Es una edad muy difícil, la edad de los 18, 19 años, porque no has definido todavía, pues, tu vida. Muchas veces no sabes concretamente qué es lo que quieres. Sí. Pero yo me visualizaba haciendo investigaciones, siendo corresponsal de guerra, viajando por todo el mundo. Entonces aproveché la oportunidad que me brindó mi hermano, pero era una oportunidad muy condicionada. ¿A qué? A que me iba a volver como un esclavo. Él me patrocinaba en la universidad, me daba vivienda, me daba alimentación, pero en contraprestación yo tenía que trabajar en la empresa de él. Sí. Y no hay más cuña que más apriete que la del mismo palo. Dicho y hecho, me volvió como un esclavo. Yo terminaba la universidad y llegaba, trabajamos hasta la 1 o 2 de la mañana, pero él me enseñó. Es que eso es lo que yo le digo. Sí, yo le preguntaba, hermano, pero por qué o sea, sos tan duro con tu hermano y con los empleados, pues, Pero es es porque a frágil. él le duele mucho, le dolía mucho a usted y quería que Sí. usted cogiera berraqueras de chiquito. Entonces me dice a mí, es que yo el que necesito que aprenda, sos vos. Claro. Ellos van y vienen, pero sos mi hermano y yo necesito es hacerte muy profesional tanto en el campo académico del periodismo como que Pues, aprendas a ser empresario. ajá. Él se movía mucho en San Victorino y San Andresito, que es un territorio, para aquellas personas que no sepan, es un territorio muy paisa, es un comercio muy paisa, muy antioqueño, donde está pues el dominio de los santuarianos, granadinos, marinillos, lo mismo que pasa en el Hueco. Sí. O sea, el comercio nuestro es un comercio que es una gran superficie, llamémoslo a nivel nacional, porque todos los sectores populares están regados y están manejados por la misma gente. Pero bueno, regresemos pues a la historia. Yo entro a la Universidad de La Sabana, una universidad pues elitista, una universidad muy high, y empiezo a vivir un contraste muy bacano Sí. porque yo estudiaba con hijos de magistrados, de ministros y de todo, con reinas de belleza. Entonces eso lo vivía yo hasta el mediodía y luego me iba para San Victorino y Claro, San pues ya está. Andresito, donde estaba el pueblo, donde está Sí. todo el mundo a la orden, siga. Entonces era una cosa muy hermosa porque desde ahí hasta ahora, al momento, siempre me he movido en esos dos círculos, o sea, por lo alto y en el medio. Y para mí la vida ha sido muy hermosa porque en todas estas, llamémoslo, clases sociales o actividades se conoce gente maravillosa. Bueno, luego ya en la universidad yo ya empiezo a tener mi propia independencia, entonces
yo empiezo, como ya conocía San Andresito y San Victorino y me movía en esos territorios, ya empiezo a hacer muchos nexos de amistad con mis paisanos, pues, con Sí, todos los comerciantes que eran de la misma edad mía y eso, y veían que yo, pues, era pilosito. Entonces, en la universidad, es muy curioso porque la Universidad de La Sabana ha sido manejada por mucho antioqueño. En sí. ese tiempo, pues, un ex gobernador de Antioquia era el rector, los decanos, profesores, eran paisas, y allá, pues, allá no se permitía vender nada. Sin embargo, a mí me permitían vender, pues, con mucha Porque prudencia, usted le pero vendía a los profesores. a los profesores, al decano, a todo el mundo. Todo el mundo me encargaba cosas, paisa, ve, conseguirme esta loción, paisa, conseguirme esto. Y yo hacía una listica en los descansos y me conseguía toda esa mercancía y las entregaba y yo vivía de eso y yo ganaba Sí. muy bien porque me iba bien. La gente me encargaba pues las cositas y yo con eso me bandeaba para los pasajes, me bandeaba para las fotocopias, para los libros, para todo, que realmente era algo muy costoso. Sí. Bueno, y mientras tanto, pues yo iba haciendo dos carreras paralelamente, el periodismo y La iba comunicación. empezando a hacer una empresa. Empezaba a aprender el comercio, entonces me iba volviendo empresario y me iba volviendo profesional. Eran dos vidas paralelas que las disfrutaba muchísimo. Bueno, cierto día decidí pues independizarme de mi hermano y me conseguí una casa como con 6 habitaciones. Y yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos defendemos aquí. Pues sí, empecé a alquilar cuartos. Entonces ya cuando libraba el arriendo, libraba Arriesgado. los servicios, libraba la comida, todo, y me sobraba plata. Claro. Porque todo, cada uno en su cuarto me aportaban y eran compañeros mismos de la universidad. Entonces yo a ellos, bueno, a mí me decían, Paisa, entonces, ¿dónde es la fiesta? Y yo les decía a los compañeros, no, fiesta, no, vamos a hacer un, vamos a hacer una fiestecita como un baby shower, llamémoslo así, pero para el baño. Ajá. Entonces allá se aparecía todo el mundo con toallas, con una cantidad de tapetes, de todo para Bacano. jabones, una Y cantidad de entre cosas. todos la Entonces ya organizaron. ya surtí el baño, luego, paisa, entonces, pues vení, hagamos pues la fiestecita, porque la gente se sentía feliz en mi apartamento, porque además habían otros compañeros también. Y empecé a dotar todo el apartamento, la sala, las matas, la cocina y todo era full y allá se sentía la gente feliz. Bacano. Sí, la gente se sentía feliz, entonces yo ya empezaba como a mostrar pues, no sé, muy buenas relaciones con todo el mundo, pero ya me decía, algo me decía, bueno, ¿qué es más fuerte? El comercio que te da un modo de vivienda muy alto, es una calidad de vida buena, o el periodismo que te da muchas satisfacciones, pero corre muchos riesgos, porque la época donde yo terminé en el 89 y era una época de una calentura impresionante, mataron varios compañeros míos, periodistas, o sea, se perseguía, los periodistas los Sí, era asesinaban, una época porque dura. además era la época pues donde la mafia tenía infiltrado como todos los sectores y todas las cosas de la sociedad, ¿cierto? Era un momento difícil. Por ahí me fui yo pues conociendo unos amigos argentinos, salí para Rusia, estuve en Moscú un tiempo. Bueno, cuando llegué de Rusia, me compré una botella de aguardiente antioqueño porque yo quería regresar a mi ciudad, a mi tierra. Mm. Yo decía, Bogotá a mí me ofrece muchas oportunidades, pero no es, no es la calidad de vida que yo busco. Yo busco es vivir mi vida, que tenga calidad de vida, que no invertir 1 o 2 horas en transportes diarios, pues, y no, la gente, a mí me hacía falta la gente, mi propia gente. Entonces decidí, me compré esa botella de aguardiente y la decisión mía era, tomo esta decisión, pero no lo puedo tomar en sobrio. O sea, yo tengo que Pero se tenía todo en Bogotá. sí, yo tenía todo y tenía almacenes ya, pero entonces yo ya le dejé todo eso a mi hermano. Le dije, no, quédate aquí que yo voy para Medellín.
y llené el carro le eché el libro, le eché la ropa, los cuadros, las cosas que podían caber en el carro y me vine para Medellín. Irresponsablemente me vine tomando pues en el carro. Sí, muy Aunque no, irresponsable, sí, pues. claro, en esa época no había pues tanto problema, tanto control y tantas cosas, pero pues, de todas formas muy loco y muy irresponsable. Demasiado. No hubiera nacido esta belleza. Para que cuando yo llego a Medellín, llego a mi casa y toco el timbre de mi casa y mi mamá me dice, hijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Y yo, "Ah, mamá, me vine a quedar aquí". Bueno, entonces ya, cuando yo llego a Medellín, llego donde mi mamá, me quedo donde mi mamá, ya después me compré un apartamento, empecé a vivir solo y empecé también a mirar a ver cuál era el emprendimiento que iba a montar. Mm. Entonces, yo empiezo con confección. Y con mi hermano en Bogotá, yo empiezo a trabajar muy fuerte produciendo ropa interior. Yo tenía una creatividad impresionante en ese tiempo porque yo hacía tanguitas con olor en tarritos y eran unas cosas de lo que eso se vendía a toneladas. Eso se vendía muchísimo. Entonces me conseguí un local en el centro de Medellín, en uno de los San Andresitos, pero era un comercio muy, muy incipiente todavía, había mucha problemática, era el sector de Guayaquil, donde habían putas, ladrones, basura, todas las calles eran llenas de ¿qué? Verduras, porque se había dado la transición de la Plaza del Pedrero, ya había salido de ahí de ese sector y quedaron muchos residuos pues de este tipo de comercio de verduras y de frutas y O de sea, era como pescado y una todo plaza eso. de mercado, no era tanto como el comercio. No, y a mí me tocó algo muy bonito porque yo fui de los pioneros en la transformación de Guayaquil en el Hueco. Sí, O sea, antes no se llamaba el Hueco, antes era Guayaquil. sí. Y tenía una problemática enorme porque el, o sea, las palabras más escuchadas día a día eran cójalo, 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 Sí. porque eso era No, era normal, mucho. eso era cójalo, todo el día gritaban cójalo. Y el pescado, porque Cundinamarca, hay una carrera que es Yo he escuchado. Cundinamarca, donde era la carrera del pescado, eso ahí estaban las chazas pues en madera, llegaron los señores con el pescado y al mediodía, Horrible el olor. como ellos le echaban agua con unas espumas al pescado para que se mantuviese fresco, el sol del mediodía empezaba a secar Eso todos sí. los hilitos que caían por la calle de esas aguas Qué horror. y Guayaquil olía a podredumbre. Puro pescado. Sí, entonces ya nos reunimos como 10 amigos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo por esto, pues no podemos seguir cohabitando aquí pues Sí, con la prostitución, con los bandidos, con el pescado, con todo, con el despelote pues en las calles. Y empezamos a trabajar sobre el tema. Unos pusimos y adoptamos pues vigilantes dejos de machete y ujú. todo. Los metimos en la seguridad social y empezamos a cuadrar, a recuperar cuadra por cuadra. La gente, o sea, éramos 10 que poníamos la platica y organizábamos, pero la gente al ver todo esto empezó a entusiasmarse y a mirar, bueno, entonces, ¿y en qué ayudo yo? Venga, lo bonito del sector, yo amo mi sector, el Guayaquil es una cosa de loco, Guayaquil es una cosa, es la gran universidad de empresarios en el país, Sí, total. junto con San Victorino, San Andresito, pero pues, modestia aparte, ha sido debido también al emprendimiento antioqueño, o sea, a ese espíritu nuestro de generar empresa, de construir, no necesariamente de una forma profesional. Sí, claro. Por lo general es Muy y ha empírico. sido de una forma empírica. Esto es admirable porque llegan muchachos pues del campo, no saben hablar el español bien porque lo maltratan y empiezan a mostrar berraquera, astucia, pilosidad,
trabajan 12, 13 horas al día, respaldados por ese gran sueño que tienen y que siempre hemos tenido es todo, que todos, que sacar a la familia adelante. Llegan unos muchachitos del campo, ya, como dice un amigo mío, son prófugos de del asadón y la macheta. Ujú. O sea, ya están acostumbrados a un trabajo duro, ya lo otro le queda fácil, porque Sí, bueno, y eso es ya lo que hay que hacer llega, aquí, cargar una caja y vender esto y hablar con las personas, para ellos es fácil. Cosa que pues ha sido un contraste con lo académico, porque muchas veces tenemos administradores que contratamos ya profesionales y no dan la talla. pues Sí, es muy relativo, como hay profesionales muy buenos, hay sí, otros que tal vez obviamente. no conocen el movimiento de las empresas en el centro, ¿cierto? Porque es que yo que trabajo con muchas marcas me he dado cuenta que demasiadas de las cabezas de esas empresas son demasiado empíricos y les ha tocado como irse organizando a medida del tiempo y ya de las leyes, ¿cierto? Sí, nosotros hemos aprendido a punto de golpes. A punta de multas, a De punta multas, de sanciones, de amenazas, de todo. de Hemos muchas aprendido cosas. de esa forma que no es el deber ser. O Sí. sea, eh, el colombiano, el ciudadano colombiano debería de tener una educación desde su niñez en los deberes y en los derechos y en cómo usted como ciudadano tiene unas obligaciones y empezar como a capacitarle en ese sentido. Pues, venga, que la declaración de renta, yo porque tengo que Sí, pagar que no se nos haga renta, tan extraño a la hora sí, de que se porque llegue, porque es que por eso es que nos llegan tantas cosas, tantas multas, tantos jalones de orejas. y es por desconocimiento, porque el Estado nunca ha tenido esa política de pedagogía en el deber del ciudadano. O sea, enseñen al ciudadano el por qué usted tiene estos deberes Ujú. para poder adquirir unos derechos también. Pero aquí es todo el mundo pidiendo derechos, derechos, y mi derecho, y mi derecho. Pero señor, ¿su deber cuál es? Bueno, y ahora cuénteme, em, bueno, vos llegaste al centro, listo. Ah, espere, mi amor, espere, yo le sigo contando, para que y leemos bien la conversación. Entonces, yo cuando llego acá, yo empiezo con un pequeño local y empiezo pues yo a rebuscarme, a conocer cómo funcionaba todo esto. Ya me empiezo a relacionar con amigos que también eran amigos de Bogotá, porque es que lo de nosotros en el Hueco o en Guayaquil es un tejido social, es donde la gente viene del campo y empieza a traerse a su hermano, a su primo, a su sobrino. Eso es una cosa de solidaridad, es una cosa muy hermosa, es una cosa donde yo te apoyo, yo te doy la mano, y vamos creciendo entre todos. Guayaquil tiene algo muy bonito, que es la palabra y la mano, todavía se respeta eso. Porque en Guayaquil no condenamos al que se quiebre, lo ayudamos. Sí, claro. Pero sí condenamos al que niega las deudas y al que se escapa y al que empieza a hacer daños y empieza a hacer estafas con la misma gente. Sí, no, Eso se cancela y eso sale. Eso, el compromiso es, no deben de estar en nuestro sector, deben de salir. Pero hay un fenómeno muy bonito en Guayaquil que demuestra lo que tenemos ahora. Nosotros teníamos hace 30 años, yo llevo 35 años ya en el comercio y hace 30 años más o menos se empieza a generar un cambio físico de infraestructura en donde las edificaciones viejas a punto de caerse, esas propiedades que ya no valían nada porque eran propiedades que estaban, mejor dicho, había droga, había Bronx, había una cantidad de sí, no era el problemáticas sector. donde las propiedades ya no valían mayor cosa. Y se empieza a generar este fenómeno partiendo de la misma calle, de la misma informalidad. Hace muchos años las personas sacaban su catrecito a la calle, se rebuscaban con ventas ambulantes, iban creciendo respaldados por esos sueños de familia y de proyecto y sacar a mi familia adelante, a mis hermanos, a mis sobrinos, a todos, ¿cierto? Y fueron generando unos pequeños capitales en la calle que se fueron uniendo. Por ejemplo, ves,
vamos a comprar una propiedad que están vendiendo muy barata y ahí nos podemos meter, pues ya nos liberamos del agua, del sol, de la inclemencia del tiempo, de los ladrones, y nos formalizamos un poquitico y tenemos al menos una persianita que cerrar, ponerle candados. Entonces empieza a generar eso que es muy bonito, que son natilleras. Entonces todo el mundo empieza a poner pequeños capitales, ya forman medianos capitales, y a través de tantos años, de 30, 35 años, esas pequeñas eh, natilleras se convirtieron en grandes capitales donde se compraban propiedades grandes y estas se habilitaban para centros comerciales, ¿cierto? Ya ahora pues uno iba hace 20 años al Hueco y ya veía la transformación, pero ya uno va actualmente y ya hay grandes centros comerciales, hay grandes inversiones que se han dado, no como mucha gente piensa que son lavadores, son mafiosos. Puede haber, obviamente, en Bello hay, en Itagüí hay, en Envigado, en Río, en Bogotá, en Cali, en todas partes. Nosotros tenemos un fenómeno social de narcos y de mafia y todo eso, que eso es innegable. Pero eso no quiere decir que todos están metidos en el mismo costal. Guayaquil es una cuna de emprendedores, una cuna de empresarios empíricos en su gran mayoría, pioneros que sacan un sector y lo transforman. Bueno, y contame de dónde nació el periódico y porque es que también hay muchas personas que siempre me preguntan que de dónde nació Guayaquileando y no saben qué Bueno, significa esa es una historia muy Guayaquileando. bonita. Yo teniendo ya mis empresas aquí en el Hueco, hace 23 años ya, yo dije, bueno, si queremos coger más fuerza y abarcar más este territorio, unir más personas, necesitamos un medio de comunicación que nos una, que nos muestre, que nos haga reflejarnos ahí. Entonces, eh, yo saqué una edición o varias ediciones de, de un periódico que se llamaba Guayaquilianta. Ajá. Pero hace 20 y pico de años la gente me decía, ve hombre Jairo, es que Guayaquiliando suena a puteando. Porque la palabra Guayaquil estaba Sí, porque satanizada. La antes se gente decía veía mucho Guayaquil, eso, Guayaquil hay putas, ladrones, bares de mala prostitución. muerte, suciedad, todo eso. Pero yo quería rescatar ese nombre de Guayaquil y hacer esa actividad como cuando se decía, ve, porque, ¿dónde estás? No, estoy junineando. Era una actividad comercial, era mostrar que estoy vitrineando, caminando por Junín, es una actividad. Yo siempre quise generar esa palabra también, guayaquileando, pero no era el momento oportuno. Ya cambié a un nuevo nombre que dije, Guayaquil está satanizado, pero voy a poner ese nombre, le voy a poner el apellido más elegante y más prestigioso en medios escritos de comunicación, como el New York Times, Los Angeles Times. ¿Por Sí. qué no un Guayaquil Times? Mm. Entonces la gente, yo empiezo a sacar el Guayaquil Times, empiezo a sacar 2000 ejemplares. Cuando empecé a salir, ya la población fue creciendo, lo subí a 5000, luego a los años lo crecí a 15000 y a lo último terminé en 20000 ejemplares. Y la gente decía, bueno, el Guayaquil Times, ¿dónde? Porque no ha vuelto a llegar el Guayaquil Times. Entonces, y la gente se empieza a apropiar del medio, del periódico. Entonces yo ya cogía una historia de vida de un empresario, ve cómo saliste vos adelante, cómo construiste eso, y lo empiezo a mostrar. Entonces la gente se empieza a reflejar en el medio, porque cuando esta persona salía, lo primero que hacía era recortarlo y enmarcarlo. Y se generaba una opinión pública respecto a ese artículo. Entonces la gente era el comentario ese, ve, fulanito de tal, la historia tan bonita que contó, yo no sabía esto de él. Y yo empiezo a generar también una cantidad de secciones, de denuncias, de cosas que tenían que ver con nuestra comunidad. Entonces la gente decía, Jairo, publica esto, Jairo, ¿por qué no hablas sobre el tema? Jairo, tal, tal. Sí, ya vos eras como el medio que mostraba todo. Pero la gente
se sentía respaldada y apoyada por el medio. Y empiezo yo a mostrar lo bueno de nosotros. Entonces Sí. empiezo a darle ese sentido de pertenencia a las personas, ese valor, porque eh, eran campesinos que venían aquí y se sentían como campesinos, pues haciendo las cosas, pero muchas veces no se sentían como empresarios y yo les daba esa posición, no, es que ustedes son comerciantes, pero cuando empiezan a crecer en una empresa se vuelven empresarios, entonces tengan la mentalidad de que somos empresarios, ¿cierto? Hay unas escalas, hombre, yo soy comerciante, pero no todo el mundo es empresario, no todos los comerciantes son empresarios, ¿cierto? Pero va en la mentalidad más que en el capital. Pero cuando se transforma la mentalidad, cuando yo empiezo un emprendimiento, pero yo me meto en la cabeza que es que eso va a ser una gran empresa, ya adopto esa mentalidad de empresario, ¿cierto? Por consiguiente, lo va a lograr. Sí, claro, lo manifiesta, Sí, claro, lo voy a lograr, porque es que la, lo la- la mente visualiza. funciona de esa forma. Yo visualizo y ya lo tengo creado y llega el momento en que llego a eso. ¿Cuál es la clave para llegar a eso? Pasión, dedicación, amor. Métale las ganas, Toca, sueñe con eso, disfrútelo, gócelo, que lo demás viene por añadidura. sí. Ese es parte del éxito del emprendimiento, porque cuando llego, no, es que yo voy a aprender voy a hacer un emprendimiento, pero qué pereza otra vez madrugar para allá. No, no, Y ya es está saber muerto. surfearlo, porque en un emprendimiento no todo es para arriba. Yo la otra vez estaba publicando unas historias de que donde muchos emprendimientos se sintieron identificados porque yo decía, la persona que crea que va a montar algo y no y todo va a ser para arriba, desde ahí se dañó su proyecto. ¿Por qué? Yo creo que un empresario se hace desde su resiliencia, porque es que van a haber momentos muy difíciles donde, pucha, uno no sabe ni dónde meterse, cómo voy a cumplir con las responsabilidades, cómo voy a pagar eso, cómo voy a pagar lo otro, pero sin embargo, todos los días hay que meterle la ficha, pues porque en cualquier momento. Pero mi amor, mira, eso es lo que hace fuerte al empresario. Mm, O sea, cuando vos te haces empresa superando dificultades, ahí es donde empieza la fortaleza, claro. ¿cierto? Bueno, yo me gané la lotería, pero es que yo no trabajé pues nunca, no. Pues ya tengo una cantidad de plata, pero esa plata no dura, porque yo no hay que hacer con ella, ¿cierto? Lo mismo hay personas que dicen, nosotros tenemos un dicho muy, muy, muy sabio en el Hueco, en Guayaquil, y es padre trabajador, hijo, Hijo rico hijo, y nieto pobre. hijo rico, nieto pobre. Y Claro. eso desafortunadamente se ve mucho, no siempre, pero uno ve una cantidad de muchachos pues que nacieron bajo Cuna. un hogar muy, muy acaudalado, muy rico, pero los papás cometieron el error de decir, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. No, en el Hueco eso es todo el mundo a trabajar, mijito. Venga, para que salió a vacaciones, papito, a trabajar. Mija, hágale, pues, ya están vacaciones, venga para que aprenda. Es que de ahí nació Guayaquileando. Sí. Pues la segunda versión. Bueno, vamos a llegar a cómo llegas tú con Guayaquileando. Resulta que a esta muchachita, que es mi hija mayor y que la adoro, ya cuando terminó el colegio, papi, entonces tal cosa, hija, venga, mi amor, aprende inglés. Hágale el inglés es pero básico usted solamente con el inglés, usted ya se defiende en todo el mundo. Y me gustaba mucho. Sí, entonces yo le digo, bueno, mi amor, ya está listo, vamos a una empresa donde tú vas a hacer un intercambio, donde vas a aprender el inglés, bueno, y hicimos todo, pagamos todo, 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 todo todo. se pagó. Ahí me de esa platica, No, no, no. todo se pagó cuando Valentín, ella iba a los 6 meses, ya te ibas, mi amor, Sí, entonces ya, ya papi, había ¿yo qué voy pasado a toda hacer la entonces? entrevista. ¿Qué hago yo pues en estos 6 meses? Pero yo siempre en mi cabeza tenía ese sueño de crear Guayaquileando, de generar Guayaquileando, volverlo a arrancar, pero de una forma donde yo mostrara los mejores compraderos del Hueco, pero escrito, pero desafortunadamente eh, los costos Ese de es, la impresión son supremamente altos, pero llega la otra alternativa que son las redes sociales. O sea, entonces, acá,
ahí hay un stop, ¿cierto? Porque es que Sí. yo me acuerdo que una vez estábamos hablando, mi papá y yo, y estábamos mirando opciones, esto y lo otro, y él quería, pues queríamos sacar guayaquileando, pero las impresiones, el costo estaba muy alto porque ya estaban cerrando como Sí, eso fue las casas de pospandemia. impresión. Ajá. Entonces, pues sabiendo que estaba mandando la parada a las redes, yo dije, yo no sé nada de edición, me da pena que me vean grabándome, pues realmente yo nunca tuve experiencia en eso, pero yo siempre me he caracterizado porque soy una persona de que si yo quiero aprender algo, vea, hasta que yo no lo haga, yo no quedo contenta. Yo me acuerdo que yo dije, voy a hacer el primer video, lo hice con un celularcito ahí. Y llegué a la casa, me vi tutoriales en YouTube de cómo editar y tiré el primer video, listo. Y obviamente no me fue bien al primer video, pues seguí tirando, seguí subiendo, le hacía como a los comercios que nosotros conocíamos, a los amigos de mi papá. Hasta que llegó un video y, güey, madre, qué cosa tan viral. Eso llegó a millones de reproducciones, salió en los medios de De las comunicación uñas, de las que pestañas. me hice las cejas debajo del viaducto del metro. Pues pucha, eso estuvo muy charro. Pero yo Sí. ahí como que sentí ya pena porque todas las personas que me conocían me mandaban eso. Ve, te vi en tal medio, te vi en eso. Y yo, ay, mi madre. Yo no sabía ni qué cara hacer, pero eso lo vi como una oportunidad porque ya era más visible ante la gente. Entonces empecé y yo dije, no, vamos a meternos de lleno. Y empezamos. Ya a los 4 meses ya teníamos pues, como 40.000 seguidores, o sea, era ya muy Sí, exponencial. ya hija, entonces ya vas a viajar, no, papi. Ya no, Ah, bueno, entonces ya dije, no, 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 voy a perder la plática. Bueno, que la pierda mi papá. Entonces empezamos y empezamos con los comercios. A mí de por sí siempre me ha encantado vender, mostrar y siempre he sido así como toda habladora. O sea, a mí me sí. encanta desde que estoy en el colegio. Yo soy como la charlatana de los grupitos, que del equipo, que de muchas cosas. Entonces, claro, mi forma de ser me permitía también hacer muy fácil esa acción de grabar hasta que se volvió muy exponencial y ahora Guayaquileando es una guía comercial y lo bueno es que da mucha confianza, también ahorra a las personas tiempo de que si necesitan comprar esto, lo otro, se meten y de una vez encuentran. Sí, es que la gran dificultad que siempre habíamos tenido nosotros en el hueco era que la gente se perdía, la gente Mm, decía, ves que yo me meto por acá y salgo por otro lado y entonces ya con Valentina dije, amor, vamos a explicar a las personas cómo hace para llegar hasta el punto o cómo hace para conseguir lo que necesita. sí, Obviamente, ya los puntos de venta, los negocios, las empresas, los artículos que se promocionan deben de tener un respaldo y una seriedad, porque de todas formas yo manejo actualmente y fui fundador de Aso Guayaquil, soy fundador de Centro Unido, de las asociaciones de comerciantes del centro y uno de todas formas pues uno maneja una responsabilidad con su comunidad, con su gente y, pues obviamente debe ser muy transparente y muy honesto en lo que uno hace, lo que uno muestra, lo que uno vende, lo que uno transmite. Eso es claro, eso es claro. Por eso ya con estos podcasts y lo que se va a hacer es, la idea es, venga, vamos a construir. Este país necesita constructores, constructores de ideas, constructores de sueños, constructores de desarrollo. Ya debemos de ir pasando la página a esa destrucción, o sea, ir cambiando lo destructivo, irlo transmutando a lo constructivo. Construir países, generar empleos, es generar productos, industrias. Eso desde la óptica nuestra de empresarios. Entonces yo pienso, las generaciones actuales están enfrentando unos retos impresionantes. Hacer empresa en este país cada vez es más complicado porque hay más trabas, el Estado pone muchas cosas. Ahora, hace poco nos poníamos a analizar cómo va a ser un emprendedor cuando está montando, tiene un negocio, yo quiero montar mi almacencito y vender los artículos, pero a mí el gobierno me exige una facturación electrónica, pero resulta que detrás de ese requisito de la facturación electrónica, yo tengo que instalar unos software, tengo que comprar unos equipos, o sea, es muy difícil hacer empresa. Eso lo veo yo como una amenaza muy grande
para el futuro, pues, como del país. Bueno, ya saliendo de las problemáticas, Fer, porque es que no es el objetivo de este podcast. Sí. Bueno, yo quiero que ustedes estén pendientes de los otros episodios que vamos a sacar, porque básicamente, como les contaba al inicio, este es un espacio para que hablemos un poquito y conozcamos las historias de vida de muchas personas, independientemente si nacieron aquí en Medellín, en otra parte, que hayan montado emprendimiento, empresas y está surgiendo pues apenas. Esperamos que les haya gustado mucho. Gracias a mi papá también por haber estado presente en este primer capítulo. De verdad que a mí me encanta, o sea, y las personas que me conocen saben que yo amo hablar y que ustedes conozcan un poquito qué hay detrás de los videos, quién es la persona que se los recomienda. Por ejemplo, yo no, pues digamos que si mi papá no hubiese sido comunicador y periodista, o también si no hubiese tenido las empresas en el centro, pues yo creo que yo nunca hubiera salido con Guayaquileando, para que vean que también es parte de un legado y que es interesante. Y espero que les haya gustado muchísimo. Estén pendientes para la próxima emisión, el próximo capítulo. Esto es Guayaquileando Bodegazo. Guayaquileando ando. Pero es que yo tengo un local en el centro que se llama Guayaquileando Bodegazo y estoy muy acostumbrada a decir Guayaquileando Bodegazo. Esto es Guayaquileando Ando, el podcast. Y bueno, despídase, papi. Ya lo conocen. Bueno, mi amor. Su nombre, usted ni siquiera dijo su nombre. Mi nombre es Jairo Bernal. Jairo Bernal. Jairo Bernal Naranjo. Y yo, Valentina Bernal García. Y bueno, ya los dejamos. Activen las notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Y también le quiero agradecer a Pixel, el lugar donde ustedes compran todas las cámaras, los micrófonos, mejor dicho, queda en Monterrey. También les voy a dejar en la descripción el @ y el número por si necesitan conseguir cualquier cosa. Ustedes saben que yo les recomiendo demasiado y este es uno de los lugares donde yo más compro mis insumos para poder grabarles todo.